¿Te has preguntado por qué la iglesia de Cristo mengua, se debilita, no tiene vigor espiritual? Son creyentes que oran, asisten fielmente cada domingo a la iglesia, escuchan los sermones, cantan y hasta lloran emotivamente y sirven en algún ministerio, pero sus vidas no dan fruto para la gloria de Dios. No avanzan, están estancados, vacíos, no tienen paz. Sus problemas los detienen, sus decisiones no tienen sabiduría. Aún no han aprendido a conocer al Espíritu que mora en ellos. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado por ver a otros crecer en el Señor mientras tú pareces detenido, inmóvil espiritualmente, aun cuando haces todo lo que hacen en la iglesia? ¿Cuántas veces solo escuchas el silencio de Dios y esto te paraliza, pero no sabes cómo hablar con el Espíritu Santo? Escuchas alabanzas, las cantas, pero al salir te sientes perdido. Te esfuerzas por hacer cosas que crees que es por la fe, pero se extinguen espiritualmente. Trágicamente, estos creyentes se han adiestrado en lo externo. Han copiado lo que los demás hacen, pero internamente no hay nada del poder del Espíritu de Dios. El Señor Jesús advirtió a su iglesia en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida cristiana nos demanda vivir en el Espíritu Santo, porque antes caminábamos conforme a los deseos de nuestra carne, esclavos de nuestras pasiones y ambiciones humanas. Pero ahora el Señor nos llama a una vida nueva, a una vida guiada por su Espíritu. No basta con decir yo creo en Jesucristo, ni con aparentar una religiosidad exterior. El verdadero creyente no solo recibe a Cristo como Salvador, sino que se rinde a Él como su Señor, obedeciendo su palabra. Esto implica un cambio profundo, dejar atrás la vieja naturaleza y aprender a vivir como el nuevo hombre o la nueva mujer en Cristo, fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Acaso Dios se apartó? No. Y si te dijera que es porque no han aprendido a vivir en el Espíritu de Dios, el Espíritu está ahí, pero está contristado, está apagado, no está siendo tomado en cuenta por la iglesia del Señor, porque ellos no le conocen en la intimidad de su ser. Hay una ignorancia catastrófica de la tercera persona de la Trinidad. Hoy en día, entre tantas manifestaciones humanas, el Espíritu Santo es el Dios ignorado entre los que dicen ser del Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo es la persona más importante en el cristianismo, porque Jesús mismo lo envió para que tú y yo y toda su iglesia le conociéramos en la intimidad y en la comunión con Él. Hoy, Dios en su infinita paciencia y amor por sus hijos nos revelará al Espíritu Santo por medio de su palabra.
¿quién es Él? ¿Y por qué Jesús lo dejó en sus redimidos? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesús en Juan 16:7 nos dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta fue la declaración de Jesús antes de partir. El Señor sabía que para ellos no sería fácil su partida. Ellos necesitaban que sus corazones y sus mentes estuvieran preparados para poder soportar la crisis por medio de su muerte. Jesús tenía una estrategia para poder bendecir la obra, proveyendo el Espíritu Santo a sus discípulos, para que ellos pudieran seguir con su ministerio aquí en la tierra. Y aunque ellos no lo entendían en ese momento, después del Pentecostés, ellos pudieron concebir y darse cuenta que con el Espíritu Santo el ministerio sería más eficaz, que abarcaría todo el mundo. El Espíritu Santo no es una influencia como muchos creen. Tampoco es una fuerza o una luz que viene del universo. Zacarías 4:6 lo declara. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios y como persona divina es reconocido como el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Desde la creación podemos ver el obrar del Espíritu. En el Edén, el hombre, Adán y Eva, tenían la libertad de comunicarse con Dios. Había obediencia, reverencia y honor a su nombre. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra el Dios omnipotente, brotó el pecado en el corazón humano. Su naturaleza caída llamada carne salió. Allí se rompió la relación con el Dios Santo y ya no había comunión. El pecado nos separa del Altísimo. Hay un abismo entre el pecador y la presencia santa del Eterno. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la salvación? En la salvación el Señor mismo nos dijo algo impresionante en Juan 16 del 8 al 11. El Señor dijo: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones y lo hizo. Alumbró nuestro entendimiento y pudimos ver lo pecador que es nuestro corazón. El cómo estábamos separados de Dios. Él vio nuestra condición y cuán merecedores de condenación éramos. Pero a la vez nos hizo comprender su amor y su gracia redentora en Jesucristo el Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3 del 24 al 25 lo dice. ¿Por qué dejaba el Espíritu Santo en la vida de sus redimidos? La venida del Espíritu Santo fue la promesa más grande, portentosa e increíble para el ser humano. Dios habitaría en cada corazón, porque el Espíritu Santo es la clave para la vida santificada. Sin el Espíritu, su iglesia no podría vivir en esta tierra en santidad, ni podríamos cumplir y expandir la gran comisión compartiendo el Evangelio y glorificando el nombre de Dios. La restauración del Espíritu Santo en el ser humano es fundamental para la restauración del reino de Cristo sobre la tierra.
Jesús dijo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:16 al 17 y el 26 expresó a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16 del 13 al 14 dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que la vida, amados de Dios, el ministerio del Señor Jesús, su muerte, su resurrección, condujo al suceso más trascendental sobre la tierra, dar el Espíritu Santo a sus redimidos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestó como el poder portentoso de Dios que crea. Él es el sustento de toda la vida, no solo en la creación, sino también en la preservación de la vida humana y la naturaleza. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo no habitó en los santos del Antiguo Pacto? En el Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios permaneció fiel a su pueblo, conduciéndolos en una columna de fuego y de nube, y después habitando en medio de ellos en el tabernáculo y en el templo. El Espíritu Santo capacitó a personas para tareas especiales. Aquellos, por ejemplo, que hicieron el tabernáculo, Dios les dio espíritu de sabiduría de la creación que podían hacer en los bordados, etc. Dios capacitó a Moisés para que pudiera sacar a su pueblo. A José, a quien recibió la capacidad de interpretar sueños, y ungió a profetas como Ageo, Ezequiel, Isaías, sacerdotes como Samuel y reyes como el rey David. En el pacto de gracia que abarca el Nuevo Testamento, en ambos pactos, Dios demandó fe y arrepentimiento en obediencia y prometió a cambio el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él por la fe en Jesucristo, por su gracia. Efesios 2 del 8 al 9. Ahora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, todo redimido, tenemos el camino abierto a la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Es el privilegio más grande que la gracia de Dios ha dado a todos sus hijos e hijas. Romanos 12 del 6 al 8, Efesios 4 del 11 al 16 nos declaran que cada hijo de Dios es ayudado, enseñado, consolado por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo, la Iglesia de Cristo se desarrolla y avanza en la gran comisión y en el servicio cuando está en comunión con el Espíritu de Dios, quien no solo trae unidad y poder al cuerpo de Cristo, sino que también despierta una pasión vehemente por el Evangelio en nuestros corazones para que podamos dar las buenas nuevas a los inconversos y el servirnos entre sí, ayudándonos a crecer y a madurar en la fe en Jesucristo, según los dones dados por el Espíritu Santo. En la salvación por Jesucristo, el sustituto y redentor de nuestras vidas, es Dios mismo habitando en cada hijo de Dios por medio del Espíritu Santo.
Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados del Señor, la predestinación de Dios no es un destino vacío, sino un propósito dinámico en tu vida. Este pasaje declara cómo el Espíritu cumple el propósito de Dios. Explica que Dios mismo, a quien conoció a todos sus redimidos y los eligió de antemano, los ha predestinado para que sean transformados conforme a la imagen de Jesucristo, según Romanos 8:29. Este es el mayor obrar del Espíritu Santo a partir de la salvación, y es la santificación. Este proceso continuo que dura toda la vida hasta la muerte. Cuán importante es que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Cuán importante es que le amemos y que nos rindamos a Él totalmente, entregando todo nuestro ser a su obrar, a su misericordia, a su consuelo, a su ayuda, a su enseñanza. Tu actuar con el Espíritu es aprender de Él. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría y guiaría a todos sus redimidos. Porque una vida cristiana sin la comunión del Espíritu de Dios es como caminar en la oscuridad, sin dirección, sin guía y sin poder. Pero cuando el Espíritu Santo habita y gobierna nuestro corazón, todo cobra sentido. La fe se enciende, el amor se renueva y la esperanza florece. Por eso, amados del Señor, dejen que hoy el Espíritu Santo te enseñe a vivir en su plenitud. Ríndete a su guía y Él transformará tu caminar en una vida llena de propósito, de poder y de comunión con Dios. Cuida tu corazón. No lo ignores. No ignores al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, a pesar de ser Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la persona menos conocida por la Iglesia de Cristo. ¿No es increíble? Es triste, pero es una verdad que golpea el corazón de quienes temen a Dios. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El redimido por Cristo tiene que aceptar vivir con esta verdad reveladora. Nuestros cuerpos no son nuestros. Significa que el cuerpo del redimido es templo del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento recalca la santidad de la morada especial de Dios en el templo. Había que extremar las precauciones para no profanar este lugar tan sagrado, Levítico 16, del 1 al 34. Ahora prestemos atención en Efesios 4, del 1 al 6, donde el Señor nos exhorta como iglesia y dice a través del apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia, somos templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso dice 1 Corintios 3:16. Pero algunos pecan contristando al Espíritu, porque ignoran esta unidad
no la toman en cuenta, que es el mismo Espíritu de Dios quien la da y la mantiene en unidad. Pero cuando el cuerpo hay enemistades contra los hermanos, con peleas, chismes, desconfianza y tensión, apagan el obrar de Dios en sus vidas y en la iglesia. Pero si esta iglesia se arrepintiera en obediencia al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo actúa portentosamente y hace que la iglesia rompa las barreras que los hombres pusieron y todas las distinciones egoístas que han hecho. Entonces, la iglesia vuelve a florecer, se convierte en un faro de luz, porque el Espíritu Santo une a todo tipo de personas, sin excepción, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, siendo el Señor la cabeza de su iglesia. Cuando la iglesia ignora al Espíritu Santo, esto es muy peligroso y preocupante, porque están evidenciando que no tienen al Espíritu en sus vidas, o porque no se dejan guiar ni enseñar por Él, viviendo a su manera, apagando su presencia, su obrar. Romanos 8, del 10 al 11 dice que como seguidores de Jesús, nunca olvidemos que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa todo esto? Es decir, que Dios ha dejado que en este capítulo de Romanos, que es esencial para seguir adelante con ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos vivificará, nos ayudará a salir victoriosos contra la carne. Por eso, amados de Dios, no vivas desconectado de su presencia santa. Anhela conocerlo cada día. Él es tu mejor amigo, tu maestro por excelencia, tu guía para que no tropieces y actúes con sabiduría y prudencia. Y su poder te dará la fuerza para vencer las tentaciones o cualquier peligro que se presente en tu vida. Ríndete a su presencia santa. Primera de Corintios 12, del 12 al 13 declara que todos los redimidos por Cristo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero eso no significa que todos somos llenos del Espíritu Santo. Solo somos llenos de su presencia cuando nos rendimos a su persona. Y rendirse es una expresión de batalla. Por ejemplo, cuando un ejército se rinde a otro, éste baja las armas y el ejército vencedor toma el control a partir de ese momento. Es algo parecido. La vida cristiana es de sometimiento a la voluntad de Dios, de obediencia rendidos a Él. Pero cuando nos resistimos, entonces peligra toda nuestra vida. Jesús llamó a la renuncia a todos sus discípulos, a ser leales a Él. Debían negarse a sí mismos, dice Mateo 16, 24, y cargar su cruz, porque Él es nuestra autoridad. Así que rendirse al Espíritu es renunciar a todos nuestros derechos ante su presencia santa. Cuando nuestra vida está rendida a su voluntad, el Espíritu tomará el control y podrá enseñarnos con libertad, guiarnos, consolarnos y proteger nuestra vida ante cualquier peligro. Entonces, la vida deja de girar en torno al yo y comenzamos a reflejar a Cristo, porque todo se alinea con el propósito eterno de Dios. Así que rendirse al Espíritu Santo no es perder, es ganar libertad espiritual, porque todo se centra en lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ten comunión con Él. Segunda de Corintios 13, 14 nos dice
que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Espíritu Santo no desea ser un huésped temporal en tu vida. Él quiere ser el habitante permanente que tenga una comunión viva y personal contigo como redimido por Cristo. La gran diferencia está en cómo lo tienes tú. ¿Es el Espíritu Santo solo un huésped en tu vida o es el habitante que gobierna tu corazón? Cuando el Espíritu es simplemente un huésped, Él está presente en el creyente, pero puede estar apagado o contristado, sin libertad para actuar conforme la voluntad de Dios. Esto sucede cuando el cristiano vive a su manera, lo busca solo cuando le conviene y no le da el lugar que le corresponde en su corazón. ¿Cómo podemos tener comunión con el Espíritu de Dios? La confianza y la obediencia al Señor Jesucristo van siempre unidas. Solo cuando confiamos y obedecemos, el Espíritu Santo puede habitar plenamente en nosotros y establecer una comunión real, tomando el control de todo nuestro ser. La diferencia entre quienes dicen creer en Jesús y quienes realmente viven una relación con el Espíritu está en la sumisión a su palabra, ya que los verdaderos hijos de Dios obedecen. ¿Por qué? Porque le aman y como consecuencia de esa unión espiritual aceptan y valoran la presencia del Espíritu Santo que el Señor Jesús les dio en sus vidas. Esa presencia preciosa y santa divina que Jesús dejó para poder guiar a su pueblo, para consolarlos y fortalecerlos mientras vivimos en esta tierra. Permíteme dejarte unas preguntas para reflexionar, ahí a solas con Dios. ¿Crees verdaderamente todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, advirtió y ordenó por medio del Espíritu Santo? ¿Es su voluntad alineada con la tuya? Solo tú tienes la respuesta. Porque cuando el Espíritu Santo se convierte en tu prioridad y vives en comunión constante con Él, comienzas a caminar en confianza, en dependencia y obediencia a su persona. Entonces vas a experimentar su paz, su poder, su sabiduría en cada momento de tu vida. Él te enseña, te guía, consuela, provee y fortalece cuando tú más lo necesitas. Y en los momentos más difíciles, su dulce voz te va a recordar: no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Amados de Dios, este meditar en la palabra no es solo un mensaje, sino que es un llamado de parte de Dios. Es la revelación de su palabra derramada desde lo alto, no para que tengas más conocimiento, sino para que vivas en comunión con el Dios Trino, para que no solo digas creo en el Padre y en el Hijo, sino que convencido o convencida por la fe, creas en el Espíritu Santo como persona divina que Dios lo ha dejado para ti mismo y puedas decir con convicción: yo me rindo al Espíritu de Dios. Porque al final lo más importante no será cuántas veces fuiste a la iglesia o cuántas cosas hiciste en el servicio, ni cuántos versículos aprendiste de la Biblia, sino que lo más importante es lo que Dios mismo dice: que hiciste la voluntad del Padre que está en los cielos, como dice Mateo 7:21, y abrazaste con amor y obediencia todo cuanto el Salvador y Señor Jesucristo te dio por medio del Espíritu Santo. Si este mensaje ha tocado tu corazón,
Sé una voz de esperanza para quien más lo necesita, porque siempre habrá una vida que necesita ser enseñada y alcanzada por el Espíritu Santo. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Ahora, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.